La luz de la mañana entró delgada y pálida por la ventana de la cocina, esa clase de luz, que no calienta nada. Me senté a la mesa con el café enfriándose frente a mí, mirando la pantalla del teléfono por cuarta vez en una hora, leyendo las mismas palabras que ya me había memorizado. Mis papá, Carolina y yo hemos hablado mucho de esto. Necesitamos espacio de ti. Por favor, no nos busques por un tiempo. Necesitamos resolver nuestra propia vida sin interferencias. Mi hijo, mi único hijo, Daniel, de 34 años, enviado a las 11, con 47 de un martes por la noche mientras yo dormía. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Afuera, un cardenal se posó en el barandal del porche trasero, miró a su alrededor una vez y se fue volando. Me quedé mirando el barandal vacío durante mucho tiempo después de eso. Interferencia. Así lo llamó él, interferencia. Quiero decirte algo antes de seguir adelante. Quiero ser honesto contigo, de la misma forma en que he intentado ser honesto conmigo mismo durante estos últimos meses, lo cual no siempre ha sido fácil ni cómodo. No soy un hombre perfecto, no he sido un padre perfecto. Hay cosas que le di a Daniel pensando que eran expresiones de amor, y ahora entiendo que eran algo completamente distinto. Eran una forma de mantenerlo cerca, de hacerme necesario, de construir una relación sobre un cimiento que nunca iba a sostenerse. Ahora lo veo. No lo vi entonces, pero me estoy adelantando. Permíteme empezar donde realmente comenzaron las cosas. Mi nombre es Roberto, tengo 67 años. Vivo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en una casa de la que he sido dueño durante 22 años. Una casa donde Danfield creció, donde aprendió a andar en bicicleta en la entrada, donde trajo a su primera novia a cenar y se sentó a mesa tan nervioso que tiró su vaso de agua 2 veces. Construí una vida aquí. Mi esposa, Patricia, la construyó conmigo durante 19 años, hasta que la perdimos por un derrame cerebral en la primavera de 2014. Ese fue el año en que todo cambió. Ese fue el año en que empecé a aferrarme con demasiada fuerza. Yo había pasado 30 años en el desarrollo de bienes raíces comerciales. Nada ostentoso, nada que saliera en los titulares, pero constante e inteligente. Para cuando cumplí 50 años, la empresa que había construido con 2 socios gestionaba una cartera que valía más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Cuando Patricia murió, les compré su parte a mis socios. Necesitaba algo que hacer con mis manos, con mi mente. El trabajo siempre había sido el lugar al que acudía cuando no sabía a dónde más ir. Daniel se acababa de graduar de la universidad cuando su madre falleció. Estaba sin rumbo, de esa manera en que a veces lo están los hombres jóvenes, lo suficientemente inteligente como para dejarse llevar, lo suficientemente encantador como para salirse con la suya, pero sin ningún hambre particular de construir algo propio. Me dije a mí mismo que era el dolor. Me dije que solo necesitaba tiempo. Me dije muchas cosas. Lo que hice, y lo digo con todo el peso de mi propia responsabilidad, fue facilitarle las cosas para que no tuviera que esforzarse. Le di un puesto en la empresa, nada que se hubiera ganado, solo un título y un sueldo que lo mantenían cómodo. Cuando conoció a Carolina 2 años después, les di el enganche para un departamento en Tuxtla Gutiérrez como regalo de compromiso. Cuando Carolina decidió que quería abrir una boutique, yo la financié. Cuando la boutique pasó por dificultades, seguí financiándola. Cuando Daniel decidió que en realidad ya no quería trabajar en bienes raíces, no me opuse. Reestructuré su puesto, mantuve su sueldo y me dije que tarde o temprano encontraría su camino. Cada Navidad, los regalos eran generosos. Cada cumpleaños era recordado con un sobre que les hacía brillar los ojos. 2 vacaciones al año, con vuelos y hoteles resueltos. Un arrendamiento de auto renovado cada 36 meses, para ambos, porque no quería que la esposa de mi hijo manejara algo que no fuera seguro. Pensaba que estaba siendo un buen padre. Pensaba que les estaba dando la vida por la que yo había trabajado. Lo que en realidad estaba haciendo era enseñarles, de maneras muy silenciosa, muy constante, que yo era un recurso en lugar de una persona. Que mi valor se medía en lo que proveía, que el amor y el dinero eran la misma cosa. Mi amigo Gerardo me dijo una vez, durante una cena hace unos 3 años, Roberto, ya no estás criando a un hijo, estás manteniendo a un cliente. Me reí en ese momento. Gerardo no lo hizo.
Aún así, sabiendo todo eso ahora, no estaba preparado para ese mensaje de texto del martes por la noche. No estaba preparado para la palabra interferencia. Esto es lo que había sucedido en las semanas previas a ese mensaje, porque el contexto importa. Daniel y Carolina habían estado presionándome para que me mudara, no de San Cristóbal específicamente, sino de mi casa. La casa es demasiado grande para una sola persona, decían. El mantenimiento es demasiado para que lo manejes tú solo, decían. Habían encontrado un desarrollo muy bonito para mayores de 55 años a unos 40 minutos de aquí. Muy moderno, muy social, con alberca, gimnasio y actividades organizadas. Me llevaron a verlo 2 veces. La segunda vez, Carolina trajo un folleto y ya había marcado con amarillo algunas de las distribuciones de las casas. Les dije que no quería mudarme. Les dije con claridad y sin enojo que había vivido en esta casa durante 22 años, que Patricia estaba en cada habitación de ella, que yo tenía 66 años, gozaba de buena salud y era perfectamente capaz de decidir dónde quería vivir. Les di las gracias genuinamente por pensar en mí, pero les dije que no. Carolina lloró, no de tristeza, sino del otro tipo de llanto. Daniel me llamó 2 días después y me dijo que estaba siendo terco y que no pensaba en lo difícil que era para ellos preocuparse por mí en esa casa tan grande. Le pregunté cuándo había sido la última vez que había visitado la casa grande. Dijo que ese no era el punto. También debo decirte que 3 semanas antes de que llegara ese mensaje de texto, se me había pasado a hacer una transferencia bancaria. Déjame explicarte. Durante los últimos 4 años, el primero de cada mes, yo transfería 80,000 pesos a una cuenta conjunta que Daniel y Carolina usaban para lo que llamaban gastos del hogar. Había comenzado con 40,000. Lo aumenté 2 veces sin que me lo pidieran porque veía que su estilo de vida se expandía y no quería que pasaran apuros. 80,000 pesos al mes, cada mes, como un reloj. En septiembre se me olvidó. Estaba viajando por la evaluación de una propiedad en Veracruz. El viaje se prolongó. Regresé a casa cansado y el primero del mes pasó sin la transferencia. Daniel me mandó un mensaje el día 4, no para preguntar si estaba bien, no para decir que había notado que estaba de viaje. Me escribió para decirme que la transferencia no había caído y que por favor me encargara de ello. Mandé el dinero ese mismo día y me quedé pensando en esa interacción durante mucho tiempo después. Mandé el dinero, pero algo había cambiado en mí en silencio, de la forma en que un cimiento se mueve antes de que alguien note las grietas en las paredes. Luego vino el mensaje de texto. Lo leí de nuevo esa mañana. Café frío, luz pálida, espacio, interferencia, no nos busques. Me gustaría decirte que lo manejé con una gracia y claridad inmediatas. No fue así. Me quedé sentado en esa cocina durante mucho tiempo sintiendo algo que solo puedo describir como una clase de dolor específica y pesada. No el dolor agudo de la pérdida, sino el dolor lento del reconocimiento, de ver finalmente algo que había sido verdad durante mucho tiempo. No llamé a Daniel, no respondí el mensaje. Me guardé el teléfono en el bolsillo de la camisa y cesé a caminar. La vuelta larga por el vecindario que llevaba recorriendo 20 años, pasando el gran roble de los Hernández y bajando la colina junto a la vieja iglesia metodista. Y caminé hasta que estuve lo suficientemente cansado como para pensar con claridad. Para cuando llegué a casa había tomado una decisión. Iba a darles exactamente lo que pedían. Espacio, una completa y total. Llamé a mi abogado esa tarde. Su nombre es Francisco Olvera y ha llevado mis asuntos durante 18 años. Le dije que necesitaba verlo lo antes posible. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que lo estaría. Me senté frente a Francisco en su oficina 2 días después, con el sol de la tarde entrando por las persianas en rayas sobre su escritorio, y le expuse lo que quería hacer. Francisco no es un hombre que muestre muchas reacciones, pero me miró fijamente por encima de sus lentes un momento antes de tomar su pluma. ¿Entiendes lo que estás describiendo?, dijo. No era una pregunta. Lo entiendo, respondí. Entonces seamos metódicos al respecto, dijo, y abrió un blog de notas. Lo que quiero que entiendas sobre lo que vi después es que no nació de la rabia. No estaba sentado frente a mi abogado furioso, planeando una venganza elaborada.
Tenía la mente despejada y, si soy sincero, estaba muy triste. Lo que estaba haciendo era simplemente tomar en serio por fin lo que mi hijo me había comunicado. Quería que saliera de su vida. Iba a respetar eso, por completo. La transferencia mensual era lo primero y más obvio. Francisco tomó nota. 80,000 pesos al mes, suspendidos de inmediato. Daniel todavía estaba, técnicamente, en la nómina de mi empresa en calidad de asesor, un acuerdo del pasado que le pagaba 40,000 pesos al mes por un trabajo que eras, en el mejor de los casos, ocasional. Ese acuerdo se daría por terminado con un aviso por escrito de 30 días que Francisco prepararía. La boutique de Carolina había estado operando con una línea de crédito respaldada por mi garantía personal. Esa garantía no se renovaría cuando venciera en noviembre. Francisco tomó nota. El contrato del departamento en Tuxtla Gutiérrez. De hecho, habían pasado del departamento original a una casa en condominio mucho más grande hacía 3 años. Una mudanza que yo había facilitado con un regalo sustancial para el enganche. La casa era de ellos. Yo no tenía ningún el chorizo sobre ella, ni lo quería, pero había una bodega de almacenamiento que yo había estado pagando, un paquete de servicios de streaming en mi cuenta, una tarjeta de asistencia vial y algunas otras cosas pequeñas que se habían acumulado a lo largo de los años. Como suelen hacerlo estas cosas cuando el dinero fluye con demasiada facilidad en una sola dirección. Cosas pequeñas. Pero tomé nota de ellas porque el mensaje que quería enviar no era a medias. También estaba el asunto de mi testamento que Francisco y yo habíamos revisado por última vez hacía 4 años. Mi testamento en ese momento dejaba la gran mayoría de mis bienes a Daniel. Discutimos las modificaciones. Quiero ser cuidadoso aquí porque esta es la parte más complicada y donde más tuve que confrontar mi propia conciencia. Tengo un nieto, su nombre es Mateo, tiene 6 años y es, sin exagerar, la mayor alegría de mi vida. Mateo no es responsable de las decisiones de sus padres. Mateo no me envió un mensaje de texto diciéndome que yo era una interferencia. En la última Navidad, Mateo se había quedado dormido apoyado en mi hombro en el sillón después de la cena, y yo me había quedado inmóvil durante 45 minutos para no despertarlo. Lo que fuera que yo sintiera por Daniel y Carolina, Mateo no tenía nada que ver con ello. Francisco y yo establecimos un fideicomiso educativo independiente para Mateo, totalmente financiado, blindado, accesible starting para él a los 18 años para sus estudios y a los 25 sin condiciones. Ese fideicomiso estaba completamente protegido de cualquier decisión futura que yo pudiera tomar sobre el resto de mis bienes. En cuanto a lo demás, no desheredé a Daniel por despecho. Reestructuré. Seguiría habiendo algo para él. Pero la expectativa incondicional y no ganada de simplemente recibir el trabajo de mi vida solo por el hecho de tener compartir mi apellido, esa expectativa ya no estaba dispuesto a mantenerla. Francisco me acompañó al estacionamiento cuando terminamos, algo que nunca antes había hecho. Me dio la mano y la sostuvo un momento. ¿Cómo estás, Roberto? En realidad lo pensé. Estoy haciendo lo que se tenía que hacer, dije. Él asintió lentamente. ¿Sabes que van a llamar? Lo sé, respondí. ¿Qué vas a hacer? Me subí a mi auto. Darles el espacio que pidieron, dije, y manejé a casa. La carta certificada le llegó a Daniel 8 días después de nuestra reunión. Francisco había preparado una notificación formal de terminación del acuerdo de asesoría, según los términos del contrato, profesional y completamente carente de lenguaje personal. Un procedimiento estándar. No había forma de que Daniel supiera todavía sobre los otros cambios. La transferencia mensual simplemente se había detenido, pero ya había ocurrido un mes de retraso antes. Podía asumir que era otro descuido. Quiero ser honesto sobre esos 8 días entre mi reunión con Francisco y el envío de la carta. No fueron fáciles. Mentiría si te dije que estuve firme y seguro cada momento de cada día. Hubo noches en las que tomé el teléfono, miré el contacto de Daniel, solo para hablar, solo para ser su padre de la manera en que antes sabía serlo. Hubo mañanas en las que me preguntaba si le había fallado tan profundamente desde el principio que nada de esto era realmente su culpa. Hubo momentos en los que cuestioné cada parte de lo que estaba haciendo, pero siempre regresaba a una sola cosa. No al mensaje de texto,
ni a la palabra interferencia, ni siquiera al folleto del desarrollo con las distribuciones marcadas. Regresaba al día 4 del mes, a la transferencia que llevaba 3 días de retraso. El mensaje de texto que no decía, ¿estás bien, papá?, sino la transferencia no ha caído. Eso no era un hijo preocupado por su padre, era alguien monitoreando cuenta. Después de que llegó la carta certificada, hubo 4 días de silencio. Luego Daniel llamó. Dejé que sonara. Volvió a llamar 20 minutos después. Dejé que sonara otra vez. Envió un mensaje de texto. Papá, me llegó una carta de tu abogado. ¿Qué está pasando? Llámame. Lo leí. Dejé el teléfono. Estaba en el garaje trabajando en un mueble que llevaba meses queriendo restaurar. Patricia siempre había querido pintarlo de un tono azul muy particular, un azul que finalmente había encontrado en la papelería la semana anterior. Tomé mi lija y seguí trabajando. Las llamadas llegaron en oleadas después de eso. Daniel. Luego un número que no reconocí, que más tarde descubrí que era Carolina llamando desde el teléfono de su trabajo. Luego Daniel otra vez. Luego un largo intervalo que imaginé que era de ellos deliberando, armando una estrategia. Luego Daniel de nuevo, 2 veces en 20 minutos. No respondí ninguna. Al tercer día dejó un mensaje de voz. Lo escuché una sola vez, de pie en mi cocina temprano por la mañana. Al principio estaba enojado. Su voz tenía ese tono tenso y controlado de alguien que se está esforzando mucho por sonar tranquilo. Dijo que no entendía qué estaba pasando, porque la carta de Francisco había llegado de la nada, que necesitaba hablar conmigo. Luego el tono de su voz cambió y dijo, y quiero decirte esto porque para mí era importante. Eso tocó una fibra real dentro de mí. Dijo que sabía que no habían sido muy buenos para mantenerse en contacto, que lo sentía y que me extrañaba. Me quedé junto a la barra de la cocina, escuchando la voz de mi hijo decir que me extrañaba, y sentí que el que rompía en de la forma en que se hielo en un río a principios de la primavera, un sonido parecido al dolor y a la posibilidad mezclados. No le devolví la llamada, no porque no lo amara. Quiero que entiendas eso con claridad. No le devolví la llamada porque el amor real, el que de verdad ayuda a la persona que amas, no consistía en hacer que la incomodidad cesara de inmediato. Había pasado 12 años haciendo que la incomodidad de Daniel cesara. Con un cheque resolvía sus problemas, transfería dinero para suavizar las cosas, financiaba negocios para darle una sensación de progreso que él en realidad no había construido. Lo había amado todo ese tiempo, y eso no lo había ayudado, no realmente. Pensé en lo que mi padre me había dicho una vez, cuando yo tenía 26 años y me quejaba de que un negocio en Apios se había venido abajo, por circunstancias fuera de mi control. Mi padre me escuchó hablar durante mucho tiempo y luego dijo con mucha calma, Roberto, el día que dejes de necesitar que alguien te rescate, será el día en que te conviertas en alguien que valga la pena conocer. Luego volvió a leer su periódico. Estuve furioso con él durante una semana. 20 años después, comprendí que fue lo más amoroso que me dijo en la vida. Las llamadas continuaron durante otros 10 días. Las conté porque, en algún punto, contar se convirtió en la forma en que manejaba la situación, transformando algo emocional en algo que simplemente podía observar. 41 llamadas en 13 días entre Daniel y Carolina combinados. 14 mensajes de texto. 2 mensajes de voz más, que escuché pero no respondí. El segundo mensaje de voz era de Carolina. Su voz era diferente a la de Daniel, menos enojo, más estrategia. Dijo que pensaba que había habido un malentendido. Dijo que nunca habían tenido la intención de alejarme, sino de establecer algunos límites saludables, frase que repitió 2 veces. Dijo que les encantaría sentarse a platicar todo con calma. Dijo que ella y Daniel valoraban enormemente su relación conmigo. No mencionó a Mateo. Me di cuenta de eso. Llamé a Gerardo en su lugar. Mi viejo amigo que me había dicho, hacía 3 años que estaba manteniendo un cliente. Cenamos en el restaurante italiano de la Avenida Juárez y le conté todo, cada detalle, incluso las partes que me hacían quedar mal. Gerardo escuchó como siempre lo hace, con el tenedor apoyado en el plato y toda su atención puesta en mi rostro. Cuando terminé dijo, ¿cómo se siente? Lo pensé. Solitario, respondí, y correcto, ambas cosas al mismo tiempo.
Él asintió. Por lo general, así es como se siente cuando haces lo que realmente se tenía que hacer. Volvió a tomar su tenedor. La parte solitaria no significa que hayas tomado la decisión equivocada, Roberto. Solo significa que costó algo. Las cosas que importan suelen costar. Compartimos un tiramisú después de eso, y hablamos de sus nietos y de un viaje que estaba planeando a Portugal. Y durante 2 horas me sentí cerca de la normalidad. Quiero hablarte del domingo, unas 3 semanas después de que comenzaran las llamadas. Yo estaba patio trasero, al final de la tarde, quitando algunas jardineras que quería preparar para el invierno. Tenía puestos los audífonos, escuchando un partido de béisbol en la radio como siempre lo he hecho, de la misma forma en que mi propio padre lo hacía antes que yo, y escuché que un auto entraba por el camino de la entrada. Me quité un audífono, pasos en el sendero lateral, y entonces Daniel apareció en la puerta del patio trasero. Se veía más delgado de lo que recordaba. Tenía la mandíbula de mi padre y los ojos de Patricia, y de pie junto a mi puerta con una chamarra gris que era un poco demasiado delgada para el clima de octubre sus. Se veía de repente muy parecido a un hombre que no estaba seguro de ser bienvenido. Dejé mi pala de mano. Papá dijo. Daniel respondí. Cruzó la puerta sin ser invitado, no lo detuve. Se quedó de pie a unos 3 metros de distancia, con las manos en los bolsillos de la chamarra, mirando las jardineras y el patio para medio preparar, y finalmente me miró a mí. No has estado respondiendo, dijo. Lo sé, respondí. No entiendo qué está pasando. Si lo entiendes, le dije, no con dureza, sino con honestidad. Se quedó callado un momento. Un cardenal, tal vez el mismo, tal vez otro diferente. Todos se ven iguales, y a la vez cada uno es particular. Se posó en el poste de la cerca en el extremo del patio y nos observó. Sé que no hemos sido muy buenos, dijo Daniel. Su voz en persona era diferente a la del mensaje de voz, más joven, de alguna manera, más parecida a la del niño que solía ser. Sé que las cosas han sido. Sé que Carolina y yo hemos estado enfocados en nuestras propias cosas. Y sé que probablemente has sentido que solo llamamos cuando necesitamos algo. Probablemente, dije. Me miró entonces, me miró de verdad, y pude ver cómo asimilaba la palabra, la forma en que yo había dicho, probablemente cuando ambos sabíamos que era con certeza. Te escribí un mensaje de texto, dijo despacio, diciéndote que nos dieras espacio, y tú se detuvo. Te di espacio, completé. Nos quitaste el dinero, todo. Sí, el contrato de asesoría. No has hecho ningún trabajo de asesoría en 14 meses, Daniel. Francisco y yo lo sabemos. No discutió el punto. Ese fue el momento en que supe que algo real estaba sucediendo dentro de él. No la estrategia del mensaje de voz, no el manejo de la situación, sino algo genuino. Tengo miedo, dijo. En su voz se quebró al pronunciar la palabra. Solo un poco. Solo en el borde, pero se quebró. Crucé el patio y abracé a mi hijo. Y lo sostuve un momento de la forma en que lo hacen los padres. Y sentí que respiró hondo una vez. De la forma en que respiras cuando has estado conteniendo algo durante mucho tiempo. Luego di un paso atrás. Siéntate, dije, señalando la vieja banca junto al jardín. Quiero hablar contigo. No sobre el dinero, sino sobre nosotros. Nos quedamos sentados allí hasta que se fue la luz. El partido de béisbol quedó olvidado, las jardineras a medio terminar. Le conté cosas en las que había estado pensando durante meses. Le dije que era consciente de las formas en que se lo había hecho demasiado fácil. ¿Y cómo entendí ahora? Que facilitarle demasiado las cosas a alguien a quien amas es su propia clase de fracaso. Le hablé del día 4 del mes. Le dije que el mensaje de texto, el de darles espacio y la interferencia, no me había enojado, me había entristecido. Y luego, después de la tristeza, me había traído claridad. Daniel escuchó. Y esto es lo que quiero decirte sobre mi hijo, lo que me impidió perder la esperanza en él por completo a lo largo de todo esto. Cuando no está tratando de manejar una situación, cuando no está interpretando el papel del hombre que lo tiene todo bajo control, es capaz de escucharte de verdad. Lo vi suceder en esa banca, vi cómo dejaba de defenderse y empezaba a escuchar. Él también me contó cosas sobre la presión que sentía siempre de aparentar que estaba bien porque yo le había dado todas las razones de estarlo y él lo había desperdiciado, o sentía que lo había hecho.
sobre cómo Carolina lo había convencido, poco a poco, de que su relación conmigo era codependiente, una palabra que ella ya ha sacado de un podcast, dijo con una sonrisa ligeramente arrepentida. Sobre cómo había sido más fácil alejarme que lidiar con la culpa de no haberse convertido aún en la persona que creía que ya debería ser a estas alturas. Eso dolió bastante. Me quedé pensando en ello. Pensé en mi padre otra vez. El día que dejes de necesitar que alguien te rescate, yo he sido lo que se interponía entre tú y eso, le dije. No lo negó. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. Era una pregunta real. No retórica, no estratégica. Una pregunta real de mi hijo a su padre. Averigua cómo sostenerte por ti mismo, le dije. No porque te esté abandonando, sino porque no voy a permitir que te pases la vida entera a mi sombra, llamando a eso comodidad. Lo miré. Y yo averiguaré cómo ser tu padre sin comprar nuestra relación, porque eso es lo que he estado haciendo, y ya terminé con eso. El dinero, comenzó. El dinero es una conversación aparte, le dije, y no empieza con lo que vas a recibir. Empieza con quién estás decidiendo ser. Se quedó callado durante mucho tiempo. El cardenal se había ido hace rato. El patio se estaba enfriando. Mateo ha estado preguntando por ti, dijo finalmente. Y algo en su voz era suave y desprotegido, de la forma en que solo se vuelve cuando habla de su hijo. Miré al cielo. Ese azul profundo del atardecer, Patricia siempre decía que era su favorito. Ese tono particular, justo antes de que aparezca la primera. Lo sé, dije. He estado pensando en él todos los días. ¿Quieres saber por qué no has llamado? Me aclaré la garganta, respiré hondo. ¿Qué le dijiste? Le dije que el abuelo nos estaba dando un poco de espacio. Hizo una pausa. Escuché cómo sonaba eso cuando le dije. Asentí. Me levanté, me sacudí la tierra del jardín de las manos y miré a mi hijo en esa banca. 34 años, con una chamarra demasiado delgada para octubre, encontrando el camino de regreso de un lugar al que no había tenido la intención de ir por completo. ¿Quieres pasar?, le dije. Prepararé café. Se puso de pie. Sí, dijo. Me gustaría. Quiero tener cuidado de no dejar que esta historia termine con un final perfecto de cuento, porque no fue así y no lo es. Lo que sucedió en mi patio trasero fue un comienzo, no una resolución. Daniel y yo tuvimos conversaciones difíciles después de eso, muchas de ellas. Carolina y yo tuvimos nuestra propia plática, a solas los dos, en febrero, con un café de por medio en un lugar neutral. Y no fue fácil, pero fue honesta, algo que no había tenido con ella antes. Hubo momentos de recaídas, momentos en que los viejos patrones intentaban imponerse de nuevo. Hubo momentos en los que tuve que recordarme a mí mismo que firmar un cheque no era lo mismo que darle a mi hijo algo que realmente necesitaba. Las transferencias mensuales no se reanudaron. El contrato de asesoría no se renovó. Lo que sí sucedió fue que Daniel, por primera vez en años, comenzó a encontrar su propio camino. Despacio, de manera imperfecta, como lo hace la gente cuando no hay nadie esperando para amortiguar cada caída. Restauré el mueble, del color azul que Patricia había querido. Un azul apagado muy particular, como el mar en un día nublado. Lo puse en el pasillo, donde ella siempre decía que debía ir. Me alejé un poco y lo miré durante mucho tiempo. Gerardo vino a cenar la semana siguiente, miró el mueble y dijo, a Patricia le habría encantado. Lo sé, respondí. ¿Cómo van las cosas con Daniel? Lo pensé de la forma en que he estado intentando pensar en esas últimamente, con honestidad, sin la versión que preferiría que fuera verdad. Estamos construyendo algo, le dije, más pequeño que antes, pero esta vez es realmente nuestro. Gerardo levantó su copa. Yo levanté la mía. Por construir cosas que duren, dijo. Afuera, en algún lugar del patio que ya estaba casi listo para el invierno, un cardenal cantó una vez y luego se hizo el silencio. Pensé en Mateo dormido contra mi hombro en Navidad. Pensé en su teléfono que había dejado sonar 41 veces. En lo que me había costado dejarlos sonar y en lo que me habría costado aún más haberlos contestado. Pensé en Patricia diciéndome una vez en la cocina de esta casa, hace mucho tiempo, que amar bien a alguien era la habilidad más difícil que una persona podía aprender. Que la mayoría de la gente se pasaba la vida entera practicando y aún así no lo lograba del todo. Tenía razón, por supuesto, casi siempre la tenía. Pero creo que me estoy acercando.
Creo que finalmente me estoy acercando.